Buenos días, entonces, hoy 16 de octubre de 2020 vamos a iniciar entonces la segunda sesión síncrona del producto número 2, correspondiente al producto número 2 de la especialidad de física, ¿no? De CTA, en el curso de física. Bien, en esta parte del curso, como han podido verificar en el material que se les adjuntó en la guía, hay un link ahí para poder descargarlo, respecto al tema de estática. Como habrán podido leer seguramente, apostamos a que es así, y les voy a hacer un resumen. La estática, vamos a poner por acá, ¿no? Todo esto corresponde al tema de estática, ¿no? En la guía, si ustedes se han notado, tenemos pues unos enlaces para que puedan descargar tanto el material teórico como el material de las tareas, ¿no? Del producto. También lo puedes encontrar en la plataforma. Entonces, en el tema de estática, la estática es una rama de la física que, bueno, se encarga del estudio y en qué condiciones un cuerpo está en equilibrio. Esa palabra equilibrio tiene mucho que ver respecto a la palabra, como decimos normalmente, estático, ¿no? En reposo. Un cuerpo, en la física nos dice que un cuerpo está en reposo cuando su velocidad es constante o cuando no existe ninguna fuerza sobre él. La velocidad constante tiene que ver con el punto de referencia. Es más o menos ya extendernos más en este tema. Para hacerse una idea, si nosotros vemos, por ejemplo, una casa, un poste, para nosotros, desde nuestro punto de vista, pues está estático, no se mueve. Pero si nos fijamos como punto de referencia un satélite fuera de la Tierra, para ese satélite sí que se moviera. Entonces, lo de no moverse es relativo, ¿ya? Entonces, nos quedamos con la definición de estática, ¿no? Que estudia las leyes y qué condiciones deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que esté en equilibrio. El hecho que esté en equilibrio no significa que no haya fuerza sobre él. Bien, hay que definir también qué es una fuerza, ¿no? Una fuerza. En el sistema internacional de unidades, la fuerza es una magnitud derivada, que se mide en newtons, ¿correcto? En newtons, en mayúscula, newton, en honor a Sir Isaac Newton. La fuerza entonces es una magnitud derivada. ¿Por qué es derivada? Porque nace de esta fórmula. La fuerza es igual, o la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. ¿Correcto? Masa del sistema por la aceleración del sistema. La masa se mide en kilogramos en el sistema internacional y la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional. Y el producto de kilogramo, que es la magnitud de masa, por la aceleración que se mide en metros por segundo al cuadrado, nos dan pues una magnitud que se conoce como newtons, ¿ya? Se escribe en mayúscula, n mayúscula, newtons. Entonces ahí tenemos una fuerza. Ahora, no confundir fuerza con la herramienta matemática que se utiliza para representar una fuerza en nuestros cálculos. La herramienta matemática que se utiliza para representar una fuerza en nuestros cálculos se llama vector. Un vector es un ente netamente matemático y puede ser aplicado en otras áreas, en otras disciplinas, ¿correcto? Por ejemplo, los diseñadores gráficos utilizan un software para escalado vectorial. Los epidemiólogos también utilizan pues el término vector. Alguien ha escuchado por el vector dengue, ¿no? Entonces el vector es un ente matemático. Resumidas cuentas, para que te entienda un muchacho de secundaria, es una flechita, nada más, es una flechita, ¿sí? ¿Para qué utilizamos vectores? Para representar las fuerzas. Los vectores tienen los siguientes elementos. Un vector tiene una dirección.
La dirección, por lo general, se mide en base al ángulo que está formando o con la horizontal o con la vertical. Por lo general siempre se utiliza la horizontal. Esa es su dirección. ¿Okay? Un vector siempre tiene un origen. El origen pues siempre se representa por el O, por el 0. Un vector tiene módulo, el valor de lo que representa. En este caso, si estamos hablando de fuerzas, pues se va a medir en newtons. Ese valor también se conoce como módulo, no olviden. Y un vector también tiene sentido. El sentido nos da la orientación de la flecha, hacia dónde está yendo. ¿Correcto? Porque podemos tener dos vectores que estén en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Entonces, no confundir, porque a veces encuentro esto, confundir vector con fuerza. La fuerza es una magnitud derivada porque nace de la masa con la aceleración, pero para representarlo en el papel, en los distintos cálculos que nosotros vamos a hacer, utilizamos el ente matemático llamado vector. Un vector se representa por una flecha, sus elementos son un origen, o sea, tiene un origen de donde nace. Aparte podemos ver que tiene dirección, tiene sentido. De acá para adelante sabemos que la dirección y sentido no es igual, ¿ok? La dirección y sentido no es igual, tengan en cuenta eso. Y también tiene un módulo o valor. Muy bien. Así como la velocidad se mide también en otras unidades, así como en el sistema internacional, acá en el Perú, muchas veces utilizamos también otros sistemas. Por ejemplo, les dije que cuando vamos a comprar algo, mezclamos el sistema inglés con el sistema métrico decimal, ¿no? Un ejemplo de esto es cuando vamos a comprar, por ejemplo, clavo, ¿no? Dame 2 kilos de clavo, pedimos masa en kilogramos, pero luego decimos de tantas pulgadas, sistema inglés, ¿cierto? En las fuerzas, netamente en las fuerzas, también tenemos otras unidades con las cuales se mide la fuerza. ¿Cuáles son esas otras unidades con cuales se mide la fuerza? Tenemos el kilopondio, ¿no? O llamado también kp, kilopondio. Ya les he presentado a newtons, que es la fuerza o la medida oficial en el sistema internacional. Tenemos también las dinas y las libras fuerzas. Y acá podemos ver en una tablita las distintas equivalencias que nosotros podemos encontrar. ¿Correcto? Muy bien. Aparte hay que definir también lo que se conoce como peso, ¿ya? No es igual, ojo, tengan en cuenta esto, ¿ya? No es igual masa que peso, ¿ok? No es igual masa que peso. No es igual. La masa se mide en kilogramos, correcto. El peso no. El peso, que normalmente se representa por W minúscula en los libros de física, el peso es la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad normalmente lo estamos tomando como valores de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya sabemos que este valor va a disminuir cuanto más nos alejemos del centro de la Tierra. O sea, no es igual la aceleración de la gravedad a 4000 metros de altura que al nivel del mar. En algunos casos vamos a encontrar que los autores de los libros, por motivos de evitar los decimales, redondean este valor a 10, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces el peso, al igual que el peso también es una fuerza. Y el peso, al igual que las unidades de la fuerza, también se medirán en newtons. Masa por la aceleración de la gravedad también se mide en newtons. Tengan en cuenta eso. Entonces usted me dirá, profe, cuando nos vamos a hacer un triaje en el hospital o en tu posta médica, está mal hablado. Nos dicen, vamos a medir tu peso, dicen, ¿no? Tu talla, ¿no? ¿Qué más se mide? No me acuerdo el otro. Y tu presión sanguínea, algo así. Y de peso, ponte en la balanza, te dicen, ¿no? Tantos, 70 kilogramos. Lo que está utilizando ahí es la unidad de kilogramos fuerza, o sea, kilopondio. Por convención, dentro del planeta Tierra, no necesitamos siempre estar trabajando con el peso, o sea, con valores de newtons.
basta de hacer referencia a kilopondios. Kilopondios también, si ustedes revisan en algunos libros o manuales o en algunas web, lo van a encontrar como unidad de kilogramos fuerza. ¿Ok? ¿Cuándo hay que hacer precisamente esta distinción entre masa y peso? Cuando, por ejemplo, los astronautas, es muy necesario que hagan este cálculo porque no es igual su peso que va a tener acá en la Tierra que en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. O de repente, si algún día llegamos a la Luna, y si ustedes han visto algunos videos de alunizaje, habrán notado de que esas personas tienden como si estarían flotando, ¿no? Rebotando lentamente, porque la aceleración de la gravedad de la Luna es mucho menor al de la Tierra. Entonces el peso de los astronautas va a ser mucho menor ahí. Entonces en esos casos hay que tener en cuenta. Pero acá en la Tierra siempre se trabaja, sobre todo el sector salud y otros sectores, con las unidades de kilopondio para medir, por ejemplo, pesos de seres vivos, ¿no? Animales, nosotros los humanos, etcétera. Para todo lo demás utilizamos la medida oficial de newtons en el sistema internacional. Ahora, en el sistema inglés tenemos las libras fuerzas. ¿Ok? Las libras fuerzas. Recordemos que una libra es una unidad de masa en el sistema inglés. Si algún día tienen la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Inglaterra, ¿ya? O a Estados Unidos, ahí trabajan con el sistema inglés, por ejemplo, ¿no? Vas al supermercado, vas a encontrar la carne no en kilogramos, sino en libras, ¿no? Entonces por eso utiliza libras fuerzas. Muy bien. Seguimos explicando seguimos resumiendo algunas cuestiones teóricas que seguramente ustedes habrán leído en la parte del manual. Ahora, hablando netamente de los vectores, entonces nos estamos quedando con la convención de que en este tema los vectores están representando a las fuerzas. Muy bien. Hablando netamente de los vectores y sin ahondar en cuestiones en matemáticas teóricas, vamos a tener distintos tipos de vectores o distintos tipos de fuerzas. De aquí para adelante en este tema vamos a hacer coincidir fuerza o vector, que será lo mismo. Pero de aquí para adelante en este tema tengan mucho cuidado al hablar con sus alumnos en algún momento de esto, porque de repente si el alumno es neófito en el tema, va a entender o va a aprender erróneamente que cuando te escuche hablar vector y fuerza al mismo tiempo, va a pensar que es lo mismo. No, hay que hacer la diferencia. Después que explicas qué es un vector, que es un ente matemático, existe en el mundo de las matemáticas, ¿no? Porque existen compendios de esto, y se utiliza para representar fuerzas. Muy bien, de acá para adelante vamos a hablar de vectores y fuerzas como si fueran lo mismo. Bien, entonces el primer tipo de fuerza que vamos a tener son las fuerzas concurrentes, ¿no? Aunque suene medio raro su nombre, concurrentes quiere decir que nacen o pasan por el mismo origen. Por ejemplo, acá tengo un vector, por acá tengo otro vector, pasan por el mismo origen. Basta que dos vectores o tres o más pasen por el mismo punto de origen, se conocen como vectores o fuerzas concurrentes. Tenemos las fuerzas colineales. ¿Qué son las fuerzas colineales? Que están en la misma línea. Por ejemplo, acá tengo un vector, acá tengo otro vector, el vector A, el vector B. Como había explicado al inicio, no necesariamente porque están en la misma dirección tengan el mismo sentido, como acá, miren, ve. Acá el vector A tiene un sentido contrario al vector B, pero siguen siendo colineales. ¿Qué significa entonces los vectores o fuerzas colineales? Que están en la misma línea. No necesariamente tiene que ser horizontal, puede ser vertical, puede ser diagonal, pero están en las mismas líneas. Correcto. Vamos a la C. Perdón, ¿qué pasa acá? C. Fuerzas que se conocen como paralelas. Bueno, la palabra paralela seguramente habrán escuchado ustedes en matemática. Hay un tema de esto, pero les recomendaré siempre hacerles entender lo que es paralelo con ejemplos, por ejemplo, de calles a los alumnos, ¿no? Las fuerzas paralelas o vectores paralelos son aquellos que tienen la misma dirección, fíjense, pero no tienen o no comparten la misma línea de origen, no se cruzan, no se intersectan.
Como pones el ejemplo de las calles, ¿no? Ahí por tu barrio, tal calle, se cruza en algún lado, no hay, ese es ejemplo de paralelos, ¿ok? No necesitamos ahondar más en eso. Bien, esos son los tipos de vectores según, o fuerzas, según su posición, así se llama, ¿ya? Según su posición. Ahora, lo que nos interesa y lo que seguramente usted va a aplicar en la resolución de su tarea es, ¿y cómo calculo yo los vectores? ¿No? ¿Cómo calculamos los vectores? Pues el cálculo de los vectores se conoce, o sea, la suma de vectores se conoce como resultantes, ¿no? Resultante. Más o menos, ustedes háganse la idea de dos personas, ¿no? Que están, como ha bajado mucho el río, están empujando su canoita, ¿no? Entonces estas dos personas están tirando de una cuerda, ¿correcto? Entonces cada cuerda, si la queremos representar por vectores, ahí estarían sus vectores. Y fíjense que claramente podemos comprender que el botecito ni va a irse para acá ni va a irse para acá, ¿verdad? Pues va a tender a ir hacia otro lado. Ese otro lado se llama resultante. Por lo general siempre se representa por la letra R. Siempre se representa por la letra R. ¿Ok? Sí, la sesión está siendo grabada, tranquilos. Entonces la resultante siempre la representamos por la letra R. En el contenido teórico que les he pasado, existen muchos métodos para sumar o para calcular el valor de esa resultante. Yo les voy a resumir en lo siguiente, ¿ya? Hay que hacer un resumen, tampoco nos vamos a poner a leer toda la parte teórica, cosa que yo estoy seguro que ustedes se han hecho. Bien, si tenemos dos vectores, ¿cómo calculamos la resultante? Por ejemplo, acá tengo yo un vector, vamos a llamarle fuerza 1, y acá tengo yo un vector, vamos a llamarle fuerza 2. Si esos dos vectores son concurrentes, o sea, pasan por un mismo punto, que es lo general que nosotros vamos a aprender, entonces tiene un ángulo el cual se puede medir. La resultante de este vector, el vector resultante, o sea, el vector que sale desde acá, fíjense el paralelismo con el ejemplo de la canoita jalando, sí se nota, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién no ha visto una canoa? ¿No? Supongo que en otros lugares del Perú, en otras regiones se pondrán otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si hay una región ganadera, pues harán un ejemplo de personas tirando de un ganado, de una vaca, ¿no? Pero hay que siempre tratar de adaptarse al contexto, ¿ya? Para que se haga una idea, porque el vector es un tema matemático, es bastante abstracto. Entonces la resultante que se genera aquí, aquí es igual, simplemente utilizamos una fórmula que es igual a la raíz cuadrada de fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado más el doble de la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno de ese ángulo que están formando. Y si la pregunta es, profe, ¿vamos a volver a tocar razones trigonométricas acá? La respuesta es sí, ¿no? Entonces, pero no hay que saberlo de memoria, simplemente hay que tener una tabla ahí donde están los valores de algunas razones trigonométricas de ángulos notables o una tabla de valores comunes. Entonces, cuando estés en tu aula, tampoco pidamos al alumno pues que se memorice todo, porque nosotros sabemos todo. Basta con tener por ahí un PPT, una presentación o una cartulina donde estén los valores de las razones trigonométricas, y cuando estemos calculando, ¿no? Revisemos, joven, ¿cuál es la razón trigonométrica que estamos utilizando? Coseno de 50, vamos a buscar a cuánto es, muy bien, ahí está, ¿no? De esa manera ya vas fijando ese valor en el alumno. Bien, no busquemos tampoco que se memorice. Correcto, muy bien. Entonces, resumiendo, para calcular el vector resultante de dos vectores, que por lo general hay muchos casos de estos, basta con esa fórmula, ¿ya? Ahora, de aquí vas a ver en algunos libros que hay casos particulares. ¿Qué pasa cuando los dos vectores, la fuerza 1 y la fuerza 2, están formando un ángulo recto?
¿Qué pasa cuando los dos vectores están formando un ángulo llano de 180 grados, ¿no? O cuando de repente los dos vectores están formando un ángulo cero porque están en la misma dirección y sentido, pues esta fórmula va a cambiar, pero va a seguir siendo la misma. Así que no se confundan ni tampoco confundan al alumno especificando cada fórmula en particular para uno y para otro caso. Esta es la forma general, esta de acá. Y en base a eso vamos a orientarnos, ¿sí? Casos particulares ya vamos a ir resolviéndolos según vengan los ejemplos o los ejercicios. Porque en algunos libros, en algunos manuales, en algunas páginas web que van a consultar y seguramente han consultado, trata cada uno de los casos particulares. A veces atomizamos tanto el contenido del tema que hacemos que el alumno se pierda, ¿no? Entonces por eso resumimos. Se encuentran dos vectores, utilicen esta fórmula. Ya está, listo. Y seguramente ahí te van a preguntar, profe, ¿y qué hacemos si no encontramos dos vectores? ¿Qué hacemos si encontramos 3, 4, 5? Muy bien, acá pues usamos la descomposición rectangular de vectores. A ver, ¿cómo es eso de descomposición rectangular de vectores? ¿Qué es eso de descomponer vectores? No. Para descomponer vectores, primero debemos hacer un DCL. DCL es el acrónimo que en estática se utiliza, que es diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es representar por flechitas, o sea, es representar por vectores todas las fuerzas que intervienen en un gráfico. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué fuerzas intervienen en un gráfico? Pues de repente hay una masa, esa masa tiene un peso, el peso siempre tiende a ir hacia abajo, entonces voy a representar por una flechita que va hacia abajo. De repente hay una cuerda que lo está sosteniendo, entonces esa cuerda va a ser otro vector. Eso es lo que se trata un DCL, ¿correcto? Dibujar qué fuerzas, o sea, qué vectores intervienen en un dibujo. Después de hacer un DCL, lo que se hace es una descomposición, o sea, descomponer los vectores en un plano cartesiano. Vamos a tratar de hacer nuestro plano cartesiano lo más derechito posible. Ustedes saben que en matemáticas se utiliza el plano cartesiano, ¿cierto? X y Y, ¿sí? Entonces lo que tratamos es de que todos los vectores que nosotros encontremos coincidan o con el eje X o con el eje Y, o con el eje X o con el eje Y, todos, ya sea apuntando hacia la izquierda o hacia arriba, o apuntando hacia la derecha o hacia abajo, pero todos los vectores tienen que tener o tienen que coincidir o con el eje X o con el eje Y. Y después se hace una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. Y siempre será igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque es estático, no se está moviendo, ¿correcto? Y aquí vamos a convenir lo siguiente. Para X, los vectores que van hacia la derecha serán positivos y los que van hacia la izquierda serán negativos. Para Y, los vectores que van hacia arriba serán positivos y para abajo serán negativos. Y seguramente algún alumno por ahí, y seguramente de repente alguno de ustedes se va a preguntar lo siguiente: profe, ¿y qué pasa si los vectores que estamos descubriendo no coinciden con el eje horizontal o vertical, o como dirían los alumnos, no están echaditos ni paraditos? ¿Qué pasa si están formando un ángulo, como acá, la fuerza 5, por ejemplo? ¿Qué pasaría si está formando un ángulo, tita? Lo que hay que hacer es agarrar un machete, ¿no? Y partirle a machetazos en la mitad, ¿no? En la mitad a este vector. Si le partes en la mitad, o sea, no mitad acá, sino por el medio, como si estuvieras partiendo un coco, ¿correcto? Por el medio. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que una parte de ese vector va a caer en el eje X y la otra parte de ese vector va a caer en el eje Y. Lo que cae en el eje X le multiplicas por coseno de ese ángulo, y lo que cae en el eje Y le multiplicas por el seno de ese ángulo. Y listo, desaparecería el vector que está formando un ángulo. ¿Sí? De esa manera calcularíamos entonces o resolveríamos casos cuando tendríamos más de dos vectores. ¿Ya? Teoría de cómo resolver esto van a tener un montón.
pero en lo que le interesa al alumno es en cierto momento ver cómo resolvemos pues un caso, ¿no? Ya saben ustedes ahí, si hay dos vectores, utilicen la fórmula que está arriba. Pero si hay más de dos vectores, utilizamos la parte que les he explicado abajo. Muy bien. En el caso número 1, el enunciado nos dice, en la figura, el sistema está en equilibrio. Basta que nos digan esta palabra, en equilibrio. Entonces, estamos en un caso del tema de estática. ¿Ya? Estamos en un caso del tema de estática. La palabra equilibrio es importante. ¿Ya? Porque a veces en un enunciado, si ustedes van a ser profesores de física, en un enunciado, en los libros ya un poquito más avanzados, van a encontrarse con que no nos va a especificar, este es un caso de estática o este es un caso de dinámica. No, entonces uno hay que interpretar de acuerdo al enunciado. Y en ese enunciado podemos leer que está en equilibrio, entonces es un tema de estática. Bien por ahí. Nos piden calcular la tensión en la cuerda CB. Y nos dicen que W, ya hemos explicado que W es el peso, ¿no? Y ese bloque también se llama W, es de 600 newtons. ¿Qué es una tensión? Los que han podido leer la parte que les he puesto ahí en la guía, ese material, una tensión es una fuerza que experimentan las cuerdas, las sogas, los cables, las cadenas, ¿correcto? Una tensión entonces es un tipo de fuerza que se da ese nombre a las fuerzas que quieren romper, ¿qué cosa? Una cuerda, un cable, una cadena, lo que llaman ustedes soga, ¿sí? Entonces ustedes acá pueden utilizar los ejemplos de acá en la región, ¿no? Utilizamos soga para el tendedero de la ropa y tiene una tensión máxima, porque pueden ustedes hablar con los alumnos, cuando mamá tiende la ropa no se rompe, no soporta la tensión, pero cuando ustedes se cuelgan ahí se va a romper, ¿no? O de repente cuando van a Masusa, cuando ven las lanchas, tienen unas sogas pues de acero que parecen irrompibles, pero sí llegan a romperse. Entonces técnicamente las cuerdas tienen un punto máximo de tensión, se llama, en el cual a partir de eso ya comienzan a romperse. Bien, siempre es bueno dar ese agregado teórico, ¿no? En cada caso, para que el alumno pues sepa diferenciar, ¿no? O sea, referenciar en qué caso estamos hablando, o sea, que no solamente se quede en la resolución del cálculo. Bien, en este gráfico podemos notar acá que está pintadito. Hay algunos libros de una edición de repente no tan con buen presupuesto, lo van a dibujar así, miren. Todo lo que son vigas, columnas, paredes y piso, a veces lo van a representar así, como si fuera pues como ustedes dibujando un peine. Si ustedes ven un gráfico de vectores o del tema de estática y ven este tipo de gráficos, o sea, una línea así con peinadito, es una representación clásica de una viga, de una columna, de una cuerda, perdón, de una pared o de un piso. ¿Ya? No confundan que son vectores, ¿ya? Simplemente se estila a representar gráficamente así. Bien, ahora vamos a identificar qué fuerzas actúan en este sistema. O sea, vamos a pintar este sistema. Entonces vamos a ello. Observamos que desde este punto C, en el punto C por ejemplo, hacia abajo está tirando hacia abajo el peso del bloque, ¿correcto? Que vale 600 newtons. Lo que está evitando que caiga, es justamente, son dos cuerdas. Esta cuerda de acá que está tirando hacia ese lado, ¿no? Que le vamos a llamar una cuerda y que está soportando una tensión. Si es una tensión, vamos a poner que sea una tensión CA. Y también está soportado por esta cuerda, ¿no? Que es por esta cuerda, y vamos a llamarle tensión CB. Y justamente lo que nos piden calcular, ¿verdad? ¿Cuál es esa tensión CB? Y además de eso, obtenemos y observamos que tenemos ángulos ahí. Muy bien. Entonces, si nosotros acá imaginariamente, y lo voy a pintar por azul, tenemos la recta horizontal
y imaginariamente también lo pinta por azul. La recta vertical es el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces podemos nosotros determinar que este ángulo es de 37 grados, ¿cierto? Y este ángulo de acá también sería de 37 grados. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos en un caso de un triángulo rectángulo. Si esto vale 53, este es 90, acá también sería 37. Voy a llevar este gráfico, vamos a llevar este gráfico a un plano cartesiano. Le hacemos por acá. El plano cartesiano, no olvidar que es pues una cruz, todos hemos visto una cruz, ¿no? Que representa pues a los ejes coordenados en el plano X y Y. Para el tema de estática, a veces veo colegas que acá le ponen flechitas, X y Y. No le vayan a hacer así en el tema de estática, ya van a confundir a los alumnos. Simplemente hagan la cruz, le ponemos X, acá le ponemos Y. Muy bien. El origen es este. Acá está el origen. O sea, este es el origen. ¿Qué vectores hemos identificado? Muy bien, hemos identificado el vector que va hacia abajo. Vamos a pintarle hacia abajo. Ahí está. ¿Cuánto vale? 600 newtons. Muy bien. ¿Qué otro vector hemos identificado? Este vector de acá, que le hemos llamado tensión CA y que está formando un ángulo de 37 grados. Y este vector de acá, que le hemos llamado tensión CB, que está formando también un ángulo de 37 grados. ¿Correcto? Como pueden ustedes observar ahí, en ese caso ya tenemos no dos vectores, tenemos tres. ¿Y qué hacemos si tenemos tres vectores? Lo que hacemos es que coincidan con el eje X y con el eje Y. Pero podemos observar claramente que hay dos vectores que no están coincidiendo con el eje X y con el eje Y, que justamente son las tensiones que están formando un ángulo, ¿cierto? Entonces lo que debemos hacer ahí es descomponer, partirles, ¿sí? Al momento de partirles, ¿qué va a pasar? Que una parte de ese vector, una parte de la tensión CA va a caer al eje X, pero por el coseno de 37. Y otra parte va a quedarse en el eje Y, ¿no? Tensión CA, pero por el seno de 37 grados. Igualmente para la tensión CB, una parte va a quedar tensión CB por el coseno de 37 grados y otra parte, que lo voy a hacer acá con una flechita, va a quedar en el eje Y por el seno de 37 grados. Y también hemos visto que hay un vector que apunta hacia abajo, que ¿cuánto vale? 600 newtons. Muy bien, con esos valores ya podemos nosotros hacer una sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, y en ambos casos es igual a 0, con la convención que hemos acordado en la parte teórica, ¿no? En X, los que van hacia la derecha, positivos, los que van hacia la izquierda, negativos. En Y, los que apuntan hacia arriba, positivos, los que apuntan hacia abajo, negativos. Esto en el tema de dinámica va a cambiar, pero bueno, cuando llegamos a eso les explicaré. Entonces, ¿qué vectores tengo en X? Positivo sería tensión coseno de 37 grados menos tensión, esta es tensión CA, tensión CB por el coseno de 37 grados igual a 0. La tensión CA por el coseno de 37 grados es igual, lo que está con menos pasa con más, tensión CB por el coseno de 37 grados. Movemos un poquito la pizarra. Entonces la tensión CA es igual a la tensión CB. ¿Por qué? Porque estos se anulan, pues, ¿no? Se reducen. Muy bien, ahí hemos determinado que la tensión CA es igual a la tensión CB, pero no hemos determinado cuánto vale. Eso lo vamos a hacer seguramente en la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué vectores tengo en Y? Vamos a identificar. Los que apuntan hacia arriba serán positivos, o sea, tensión CA por el seno de 37 grados más tensión CB por el seno de 37 grados menos 600 newtons, porque es negativo y va hacia abajo, igual a 0. ¿Correcto? Sabemos nosotros este dato.
sabemos nosotros, perdón, este dato, que la tensión CA es igual a la tensión CB, y puedo utilizarlo acá. Entonces digo, la tensión CB por el seno de 37 grados más tensión CB por el seno de 37 grados es igual a 600 newtons. ¿Por qué? Pasa con más. Como ya tengo igual, voy a sumar 2 veces la tensión CB, ¿no? 2 veces la tensión CB por el seno de 37 grados es igual a 600 newtons. Movemos la pizarrita. Muy bien. La tensión entonces CB es igual a 600 newtons. Newtons es acá. Dividido todo entre 2 por seno de 37. Entonces, buscando la tablita, ustedes pueden buscar una tablita, pueden buscar en internet, ¿no? ¿Cuánto es el seno de 37 grados? ¿No? Si han estado atentos a su curso de matemática, seguramente te vas a acordar del triángulo notable que han aprendido, ¿no? Hay un triángulo notable que han aprendido. Vamos a borrar esa parte. A ver. Ahí está. Entonces tengo este triángulo. Si acá tengo 37 grados y acá tengo 53, entonces la hipotenusa es 5, acá es 4 y acá es 3, ¿verdad? Entonces el seno de 37 grados es igual a cateto opuesto de 37. El cateto opuesto es el que está opuesto a él, obviamente, que acá es 3, ¿no? 3, entre la hipotenusa que es 5. Entonces seno de 37 grados sería 3 quintos, ¿no? Seno de 37 grados es 3 quintos. Entonces ese dato utilizo 600 newtons entre 2 por 3 quintos. Muy bien. Acá reduzco, saco mitad 1, mitad de 600, 300, tercia 1, tercia 300 es 100, ¿no? Movemos la pizarrita. Entonces me quedaría tensión CB igual, tengo acá 100 newtons dividido entre 1 quinto. Extremos con extremos, medios con medios, quedaría 500 newtons. Muy bien, entonces la tensión que está soportando la fuerza o el cable es igual a 500 newtons. Comprobamos el resultado. Efectivamente era 500 newtons. Más que el resultado, siempre es bueno guiarse el procedimiento, respeten los pasos. Si están formando ángulos, hay que descomponer, y si hay una descomposición, hay que trabajar con mucho cuidado, respetando la orientación, si es a la derecha positivo, si es a la izquierda negativo, si es hacia arriba positivo, si es hacia abajo negativo. Y si no recordamos el tema de razones trigonométricas, no se hagan problemas. Busquen una tabla o utilicen una calculadora y saquen el valor de la razón trigonométrica, ¿no? Y lo aplican. Salvo que si utilizan una calculadora, obviamente no les va a dar en fracción el valor, ¿no? Les va a dar en decimal, pero llegan al mismo resultado.